Capítulo 401, número 107. ¿Dónde está el número 107? Ansem escupió algo de sangre de su boca y preguntó en voz baja. Lo sabrás cuando lleguemos. Ninjue no le habló más a Ansem y se puso en camino. Ninjue nunca esperó obtener mucho de la boca de Ansenador. Y no había forma de que lo dejara escapar en este punto. Ansem tenía curiosidad por el número 107 que mencionó Ninjue. Sin embargo, el grupo de personas no habló de eso en absoluto. Todo lo que hicieron fue viajar. Parecía que tenían prisa. Ansem comprendió la razón. Todos ellos habían evolucionado y no podían permanecer demasiado tiempo en el santuario del primer dios, de lo contrario sus cuerpos no podrían soportarlo. Bajo esta circunstancia, Ninjue insistió en llevarlo al número 107, lo que hizo que Ansem tuviera aún más curiosidad por ello. Muy pronto, la pregunta de Ansem fue respondida. El grupo de personas viajó a través del desierto del diablo en monturas de sangre sagrada y entró en una montaña árida. Solo había un camino muy estrecho para entrar al valle. Solo podía pasar un hombre a la vez. Un par de hombres llevaron a Ansem a entrar al valle. Cuando se acercaron al valle, Ansem lo vio todo. Apenas podía ver ninguna otra criatura. Rocas blancas y arena estaban por todas partes. En el medio del valle, había una gigantesca flor roja en flor que parecía una rosa mirando hacia arriba. Alrededor de la flor, había muchas enredaderas y hojas cubiertas de espinas. Las enredaderas casi cubrían todo el valle, haciéndolo parecer un invernadero para la flor. Ansem miró a su alrededor. Además de la flor roja y las enredaderas, no vio nada más, ni hablar de criaturas. ¿Este es el número 107? Ansem preguntó, sorprendido. Así es, este es el no, 107. Ninjue le respondió, para sorpresa de Ansenador. Ninjue luego continuó. Cada vez que el grupo estelar encuentra una criatura que se sospecha que es algo más allá de las criaturas de sangre sagrada, le damos un número y la registramos. Este es el no, 107. ¿Te refieres a esta flor gigante? Ansem revisó la flor roja, que parecía una planta en todos los sentidos. Aunque era enorme en tamaño, no había forma de que pudiera ser una criatura. Lo sabrás muy pronto. Entra al valle. Ninjue pidió a sus hombres que apuntaran sus flechas y armas a Ansem, obligándolo a entrar. Entra. Después de que Liu Lin desatara las piernas de Ansem, lo empujó con fuerza. ¿Qué hay ahí dentro? Ansem casi pierde el equilibrio, pero no le hizo caso a Liu Lin. Ninjue no pidió sus almas bestiales. Aunque había muchas enredaderas creciendo en el valle, mientras tuviera alas de sangre sagrada, le sería fácil volar. No podía ver cómo el valle podía atraparlo. Dame la daga ahora, y no tienes que entrar. Dijo Ninjue con calma. No quiero darte mi daga, y tampoco quiero entrar. Respondió Ansenador. Puedes intentar matarnos a todos y escapar. Dijo Ninjue con una sonrisa. Las palabras de Ninjue hicieron reír a los evolucionados. Todos apuntaron sus armas a Ansem, indicando que podían quitarle la vida a Ansem en cualquier momento. Nadie creía que Ansem pudiera escapar bajo el asedio de 14 evolucionados. Además, la parte superior del cuerpo de Ansem estaba encadenada con las cerraduras especiales de acero Z en sus articulaciones. Incluso un evolucionado no podía deshacerse de este tipo de cerraduras. Solo aquellos evolucionados fuertes con su nivel de condición física alrededor de 80 podían liberarse de las cerraduras con su propia fuerza. Joven maestro, ¿por qué tienes que matarme? Si me resientes por matar a tu doble, podría pagarte. Ansem miró a Ninjue. Si solo me hubieras cruzado, nunca intentaría matarte. Desafortunadamente, obtuviste algo que no deberías tener. Dame la daga o entra al valle, tú eliges. Dijo Ninjue en voz baja. Elijo matar. Ansem sacudió su cuerpo y se torció en el ángulo más extraño. Todas las cerraduras que estaban en sus articulaciones se le cayeron del cuerpo.
Hansen había estado practicando piel de jade durante mucho tiempo y era cada vez mejor controlando su propio cuerpo. Moviendo sus huesos y músculos, sintió que las herraduras eran completamente inútiles para él. Después de quitarse las herraduras, Hansen rápidamente invocó la daga del lobo maldito y se la clavó a Ninjue. Ninjue no pareció sorprendido. Invocó una espada delgada y la blandió contra Hansenador. Los 13 evolucionados también invocaron sus propias armas y comenzaron a atacar a Hansenador. Si Hansen insistía en matar a Ninjue con su daga, tendría que enfrentarse a 13 armas él mismo. Por lo tanto, tuvo que retroceder y blandir su arma contra otras personas. El nivel de condición física de Hansen era ligeramente más débil que el de los evolucionados de sangre sagrada. Aunque podía aumentar su fuerza y velocidad usando el mantra de herejía y la sobrecarga, su condición física original no mejoró. Al ser cortado por los evolucionados, todavía saldría herido, por lo que Hansen todavía estaba tratando de esquivar sus ataques. De esta manera, sin embargo, Hansen se sintió atrapado. Incluso con el mantra de herejía y la sobrecarga y la daga del lobo maldito, todavía le resultó difícil deshacerse de los evolucionados. Hansen ni siquiera pudo herir a un individuo o dañar una sola arma. 13 armas diferentes llegaron a Hansen continuamente, dejándolo en una desventaja absoluta. Hansen tuvo que retirarse al valle. No fue porque los 13 evolucionados fueran fuertes, sino por Ninjue. Las habilidades con la espada de Ninjue no parecían muy impresionantes. En cambio, era algo irracional. A veces, la espada ni siquiera iba hacia Hansen, sino hacia el espacio vacío. Sin embargo, fueron precisamente las habilidades con la espada las que conectaron los ataques de las 13 personas, convirtiéndolos en una trampa de la que Hansen no podía escapar. Hansen ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse. Aunque tenía un arma afilada, tuvo que retroceder una y otra vez. Capítulo 402. Elijo matar. Las habilidades con la espada llamadas Keiji se centraron en sacrificarse para completar el ataque de otras personas. Los 13 evolucionados eran de diferentes refugios y no tuvieron mucho tiempo para practicar su colaboración. Sin embargo, con Ninjue presente, estaban conectados en una máquina de matar. Incluso Hansen no pudo encontrar ninguna grieta. Ninjue se veía extremadamente tranquilo. Todos sus movimientos parecían sin esfuerzo, pero seguían algunas reglas increíbles. Aunque sus ataques no eran agresivos, logró convertir los movimientos de los otros 13 evolucionados en una parte de sí mismo, forzando a Hansen a las enredaderas. Ninjue no quería matar a Hansen en primer lugar. Solo quería ver por sí mismo las peleas entre Hansen y esas criaturas increíblemente fuertes. Ya sea que Hansen matara a la criatura o fuera asesinado, sus dudas serían respondidas. Joven maestro, ¿realmente tenemos que pelear esto? Hansen preguntó mientras retrocedía, ya que entendió las intenciones de Ninjue. Si estoy solo, me encantaría ser tu amigo y nunca hacerte daño. Sin embargo, Ninjue dijo y no detuvo su espada, forzando a Hansen a tocar las enredaderas. Qué lástima. No quería matar, pero... Hansen suspiró y dijo. Estaba diciendo lo que pensaba. Antes de averiguar la relación entre los Nins y los Hans, Hansen no quería matar. Sin embargo, no le quedaba otra opción. Al igual que Ninjue, Hansen era el tipo de persona que no tenía piedad cuando decidía matar. ¿Matar? ¿Tú? ¿Crees que eres bueno con esa daga afilada? Eso no sirve para nada. Eres simplemente una bestia atrapada en una jaula. Tu vida y tu muerte dependen de nuestro deseo, Exclamó Liu Lin ferozmente. ¿Es eso cierto? Hansen curvó sus labios. Observando las armas que se acercaban a él, no retrocedió, sino que apuntó a Liu Lin. retrocede. Ninjue de repente tuvo un mal presentimiento.
Aunque no había forma de que Ansem pudiera bloquear tantas armas, por alguna razón, Ninjue sintió peligro. Cuando las armas estaban a punto de alcanzar el cuerpo de Ansem, era demasiado tarde para que Ansem huyera y para que los evolucionadores recuperaran sus armas. A pesar de la orden de Ninjue, sus hombres ya no pudieron detenerse. Un monstruo gigante con armadura de jade que parecía un cruce entre un escorpión y una abeja apareció de repente junto a Ansem, golpeando todas las armas que estaban a punto de golpear a Ansenador. Las armas usadas por los evolucionadores de sangre sagrada eran de primera clase en el santuario del primer dios, pero ninguna de ellas podía hacer daño a ese monstruo. En cambio, los evolucionadores fueron empujados hacia atrás. Un par de garras que parecían las hoces de la muerte cruzaron por encima de los hombros de Liu Lin, enviando su cabeza al aire. Los ojos de Liu Lin estaban muy abiertos incluso después de la muerte, llenos de terror. El feroz super rey gusano de roca dorada se abrió paso en el grupo. Con sus 4 alas zumbando, el rey gusano danzó con sus 8 garras moviéndose arriba y abajo. Fue una verdadera matanza. Con la armadura de mascota super, el super rey gusano de roca dorada ni siquiera parecía algo que perteneciera al santuario del primer dios. Incluso los evolucionadores de sangre sagrada no podían hacerle daño. En cambio, dondequiera que iba el rey gusano, las extremidades caían y la sangre salía a borbotones. Frente a la fuerza absoluta, incluso las habilidades de la espada Keiji eran completamente inútiles. En este punto, el super rey gusano de roca dorada era incluso más fuerte que la tortuga. Después de todo, su velocidad y fuerza eran las mismas que las de la tortuga. Y en lo que la tortuga era mejor, la defensa no era tan fuerte como la armadura de la mascota. Junto con su capacidad de volar y sus afiladas garras, era tan fácil como matar a un perro para el rey gusano de roca dorada matar a los evolucionadores de sangre sagrada. Tampoco había oportunidad para que los evolucionadores se retiraran. El camino que conectaba el valle con el exterior era tan estrecho que solo podía pasar un hombre a la vez. Además, su velocidad era mucho peor que la del rey gusano de roca dorada. Cuando el grupo de personas llegó al camino, la mitad de ellos ya había sido asesinada por el super rey gusano de roca dorada. Solo 3 hombres llegaron al pasado. Por muy duro que fuera Ninjue, se sintió conmocionado al ver a los evolucionadores de sangre sagrada que Story Group había cultivado con tanto tiempo y esfuerzo, masacrados de esta manera. Lo que lo conmocionó aún más fue la existencia del super rey gusano de roca dorada. ¿Podría ser algo más allá de una mascota de sangre sagrada? Ninjue miró al rey gusano, que era demasiado grande para entrar en el estrecho camino, con emociones complejas mientras salía del camino. Ansem rápidamente recogió a la mascota y entró en el camino él mismo con la daga del lobo maldito. No podía dejar que Ninjue escapara así. Usando el mantra de herejía y la sobrecarga, la velocidad de Ansem era mucho mejor que la de los 3 supervivientes. Solo le tomó un momento alcanzarlos. Los 2 evolucionadores de sangre sagrada que iban detrás de Ninjue intentaron defenderse, pero no había espacio para que esquivaran en el estrecho camino. Además, sus armas fueron cortadas por la mitad por la daga del lobo maldito. Al oír 2 gritos y ver la sangre, Ninjue supo que estaba solo y Ansem estaba en su cara inmediatamente. Ninjue sabía que no había forma de que pudiera salir de allí con vida. Después de todos sus cálculos, no esperaba que Ansem tuviera una mascota tan aterradora. Ninjue suspiró y se rindió, quedándose quieto y esperando que la muerte llegara. Ninju, ¿qué tiene de especial este valle? Ansem preguntó, con su daga en el cuello de Ninjue. Solo mátame, no preguntes. Ninjue no se movió ni un músculo, ni siquiera abrió los ojos. Tampoco es tan fácil morir. Dijo Ansem con calma. De repente, se invocó un alma de bestia y se abalanzó sobre Ninjue. La expresión de Ninjue cambió de repente después de oír lo que dijo Ansenador.
Rápidamente abrió los ojos y vio un alma de bestia oscura y púrpura que parecía un caimán en su cara. El alma de la bestia no se detuvo y entró en el cuerpo de Ninjue. La criatura gigante se envió a sí misma al pecho de Ansem con facilidad. Ninjue sintió que todo su cuerpo estaba atravesado y empalado, como si alguien estuviera cortando su músculo. Sin embargo, esa sensación solo duró un segundo. En poco tiempo, el feo alma de la bestia salió del cuerpo de Ninjue y se acurrucó junto a Ansem, sus inquietantes ojos fijos en Ninjue. Capítulo 403, Gato de 9 vidas. Por alguna razón, Ninjue comenzó a temblar al ser observado por el feo alma de la bestia. Sentía como si su alma temblara. Sin dudarlo, Ninjue giró su espada y se la clavó en su propio pecho, intentando suicidarse. El feo alma de la bestia abrió la boca. De repente, Ninjue perdió el control de su cuerpo. Extendió las manos y dejó caer la espada al suelo. Observando a Ninjue, que estaba pálido como una hoja de papel, Ansem dijo en voz baja: Te dije que no es tan fácil morir. Responde a algunas preguntas, entonces tal vez te deje morir. ¿Qué alma de bestia es esa? Ninjue tosió pero no respondió a la pregunta de Ansenador. Segador acuático, un alma de bestia parásita. Dijo Ansenador. Ansem había estado buscando información sobre parásitos de almas de bestia en la Skynet, pero no había encontrado ninguna. Después de hacer muchas pruebas, finalmente entendió cómo se utiliza el parásito de alma de bestia. El segador acuático podía habitar en cualquier criatura o hombre y compartir su vida o la de él. En este punto, la vida de Ninjue ya no le pertenecía a él, ya que el segador acuático también podía controlar su cuerpo. Cuánto control tenía dependía de cuánta fuerza tenía el alma de la bestia y su huésped, respectivamente. No había duda de que el segador acuático, como alma de bestia súper, era mucho más fuerte que Ninjue. Por lo tanto, el segador acuático tenía naturalmente la prioridad para controlar el cuerpo de Ninjue. Los movimientos e incluso los pensamientos de Ninjue podían ser percibidos por el segador acuático y enviados a Ansenador. Por lo tanto, Ansem podía saber parcialmente lo que Ninjue estaba pensando. El parásito del alma de la bestia también tenía su desventaja. Si su fuerza era más débil que la de su huésped, sería controlado por el huésped a su vez. Por supuesto, si el huésped era más fuerte que el parásito, o tan fuerte como el parásito del alma de la bestia inicialmente, sería difícil para los parásitos del alma de la bestia habitar en el huésped si éste se resistía. Una vez que se asentaba, el parásito del alma de la bestia empezaría a absorber la fuerza del cuerpo del huésped. Cuanto más fuerte se hiciera Ninjue, el segador acuático también crecería con él. Sería difícil para Ninjue deshacerse del segador acuático. En el santuario del primer dios, Ansem no creía que hubiera ningún humano que pudiera ser más fuerte que un alma de bestia súper, por lo que la habitación casi siempre sería exitosa, a menos que el huésped fuera un súper evolucionador. Hasta ahora, en el santuario del primer dios, no había nadie así. Ansem ni siquiera había maximizado sus puntos de geno súper. Ansem hizo algunas preguntas más, pero Ninjue no respondió ninguna. Usando el segador acuático, Ansem solo obtuvo información muy limitada. La voluntad de Ninjue era demasiado fuerte. ¡Qué hombre! Es tan impresionante que tuviera una voluntad tan fuerte. Ansem miró a Ninjue y se encontró con sus ojos. Mátame, es imposible que consigas nada de mí. Dijo Ninjue con calma. Ninju, ¿reconoces esto? Ansem se dio cuenta de que las preguntas ordinarias no podían sacudir la voluntad de Ninjue. Reflexionó, sacó el colgante de cristal rojo que parecía un gato o un zorro, y se lo mostró a Ninjue. En el momento en que Ninjue vio el colgante, su expresión cambió repentinamente. De lo que el segador acuático había leído en la mente de Ninjue, Ansem escuchó una exclamación loca.
Gato de 9 vidas. ¿Cómo puede ser el gato de 9 vidas? Es imposible. He investigado tus antecedentes. No hay forma de que seas descendiente del instructor An. Observando el colgante rojo en la mano de Ansem, Ninjue habló. ¿Por qué es imposible? Al ver que la guardia de Ninjue había bajado, Ansem preguntó inmediatamente. Ninjue pareció aturdido por la pregunta de Senador. Un rato después, tartamudeó de repente. Sí, debería ser su descendiente. Sí, lo eres. De lo contrario, ¿cómo podrías ser tan fuerte? ¿Y cómo podrías? Ninjue levantó la mirada hacia Ansem de repente con una mirada complicada. Si me hubieras mostrado el gato de 9 vidas antes, nunca habríamos terminado así. El instructor An es un benefactor de los Ning. Si hubiera sabido antes que eres su descendiente, nunca me atrevería a faltarte al respeto. Ansem resopló y dijo. Aunque haya salvado a los Nin, fue hace mucho tiempo. Si no tengo la fuerza para defenderme, no creo que te importe matarme. Ninjue sacudió la cabeza y dijo. Tenemos una instrucción familiar que dice que si nos encontramos con algún descendiente del instructor An, tenemos que tratar a la persona como un benefactor. Los Nin nunca se atreverían a faltarte al respeto. Ansem estaba muy sorprendido. Podía sentir lo que Ninjue estaba pensando con el segador acuático. Ansem sabía que Ninjue estaba diciendo la verdad. Sin embargo, Ansem no podía preguntar por qué los Nin nunca se atreverían a faltarle al respeto al descendiente del instructor An. Si hubiera preguntado eso, Ninjue probablemente cuestionaría si realmente estaba relacionado con el instructor An. En ese caso, Ansem no podría obtener más información de él. Y Ansem no estaba tan seguro de que realmente estuviera relacionado con el instructor An. Después de todo era bastante extraño. Con el poder de los Nin, no había forma de que nunca se enteraran de que el bisabuelo de Ansem era el mismo An Jingxi que el instructor An. Ansem se preguntaba si los dos eran la misma persona. Después de todo, no parecían tener la misma edad. Mientras Ansem se preguntaba qué pregunta debía hacer, Ninjue sonrió irónicamente y continuó diciendo. Si hubiera sabido que estás relacionado con el instructor An, nunca habría gastado tanto esfuerzo y perdido a todos los buenos hombres que los Nin cultivaron. Es tan predecible que alguien de los An pueda matar a esas criaturas fuertes. Parece que sabes mucho sobre lo que pasó en el pasado. Respondió An Senador. Deseaba que Ninjue pudiera seguir hablando. Cuando se trataba de alguien como Ninjue, si no quería contarte algo, no podrías obtener ni una palabra, incluso si lo mataras. Los ancianos de la familia se negaban a hablar sobre lo que pasó en el pasado. No sé mucho, pero como el instructor An fue un benefactor de mis ancestros, tenemos una instrucción familiar que se ha transmitido de generación en generación para no olvidar el favor. Esa es la única razón por la que lo sé. Ninjue suspiró y dijo. He oído hablar mucho de las hazañas del instructor An desde que era niño. Siempre he querido convertirme en alguien como él y pagarle. Nunca esperé antagonizar a su descendiente antes de agradecer a los An. Oh. Cuéntame sobre eso, ¿qué dijeron los Nin sobre él? Preguntó Ansem, tratando de aprender más sobre el pasado. Ninjue no intentó ocultar nada y comenzó a hablar. Sin embargo, las hazañas del instructor An que mencionó Ninjue hicieron que Ansem se sintiera completamente sorprendido. No podía creer que tuviera a una persona tan grande como bisabuelo. Capítulo 404. Primeros días. El servicio secreto fueron los primeros hombres que usaron la tecnología de teletransporte. Los primeros que llegaron al santuario de Dios no fueron An Jingxi y el ancestro de los Nin, sino tripulantes ordinarios. Después de llegar al santuario de Dios, encontraron algo y tuvieron algunos accidentes. Solo 2 personas lograron regresar a la alianza. Esas 2 personas informaron lo que encontraron al otro lado, lo que hizo que todos se regocijaran. Muy pronto, la segunda unidad fue enviada de la misma manera. Esta vez, el personal enviado ya no eran tripulantes ordinarios, sino una unidad formada por élite.
Eran 11 en total, que incluían al instructor de la Fuerza Especial Sangre Azul, el instructor An. Esa unidad era la Unidad 7. La unidad permaneció en el santuario de Dios durante menos de 7 días. Menos de la mitad de ellos llegaron a la Alianza, incluidos An Jingxi y el ancestro de los Nin. Después de teletransportarse de regreso, fueron investigados por separado. Nadie sabía qué se preguntó y qué se respondió. Sin embargo, desde entonces, los experimentos ya no se realizaron con seres humanos. En cambio, el dispositivo de teletransporte fue rediseñado. Unos años después, se inventó el dispositivo de teletransporte moderno y se publicó la noticia sobre el santuario de Dios. Los sobrevivientes de la Unidad 7 murieron todos de una manera extraña poco después de su regreso. Antes de morir, quizás por la vigilancia sobre ellos, no dijeron mucho sobre lo que había sucedido en el santuario de Dios. Sin embargo, todavía dejaron algunos mensajes. Por ejemplo, el ancestro de los Nin le dijo a su familia que An Jingxi había salvado a la unidad de un monstruo y describió a An Jingxi como un verdadero maestro de Qigong. En sus palabras, An Jingxi era un superhéroe. El gato de 9 vidas era la pertenencia de An Jingxi. An Jingxi siempre lo llevaba consigo, por lo que todos en la Unidad 7 conocían al gato de 9 vidas. Debido a que estaba bajo la vigilancia de la Alianza, el ancestro de los Nin no dijo mucho en un principio y menos se transmitió a las generaciones más jóvenes. Después de la muerte del ancestro, la Alianza aflojó su control sobre los Nin. En ese momento, encontraron los mensajes ocultos dejados por el ancestro y aprendieron algunas cosas. Los Nin no sabían mucho, y Ninyue sabía aún menos. Eso era básicamente todo lo que podía decir. Desde el segador acuático, Ansem sabía que Ninyue estaba diciendo la verdad. Los Nin estaban realmente agradecidos con An Jingxi y hasta cierto punto, le temían. Después de todo, el ancestro de los Nin describió a An Jingxi como un maestro de Qigong muy fuerte, lo que aterrorizó a los Nin. Has investigado mi pasado, así que deberías saber sobre la adquisición de mi negocio familiar por parte del grupo Starry. ¿Por qué nos has atacado? Ansem miró a Ninyue y preguntó. Las hazañas de An Jingxi eran historia antigua, pero tenía que saber sobre la muerte de su padre. Ninyue hizo una pausa y dijo. ¿No estás diciendo que mi familia asesinó a tu padre? Creas o no, te puedo asegurar que no hay nada de eso. Para ser franco, el grupo Starry tenía demasiados medios para adquirir tu negocio familiar que no implicaban matar. Además, si fuera mi familia la que mató a tu padre, mi hermano te habría matado tan pronto como te viera en el refugio. Nadie dejaría que el hijo de su víctima anduviera por ahí. Ansem frunció el ceño ligeramente. De hecho, lo que dijo Ninyue era lo que siempre lo había desconcertado. El Hijo del Cielo había investigado su pasado hace mucho tiempo. Si el grupo Starry hubiera asesinado a su padre, no había forma de que el Hijo del Cielo lo dejara vivir. Después de todo, era pan comido para el Hijo del Cielo matarlo en ese momento. ¿Por qué los Nin adquirieron mi negocio familiar? Preguntó Ansem de nuevo. He revisado cuidadosamente los materiales. La decisión comercial se tomó principalmente porque su fábrica estaba produciendo varios tipos de aleaciones de forma más eficiente que el grupo Starry. Todos los procedimientos de la adquisición estaban en cumplimiento. Aunque tuvimos algunas dificultades en el medio, debido al accidente de su padre, todo se hizo más fluido. Ni siquiera tuvimos que usar la agenda que habíamos preparado. Ninyue continuó. Sin embargo, el accidente de su padre no tuvo nada que ver con el grupo Starry. Incluso el gerente que estaba a cargo de la adquisición se sorprendió por el accidente de su padre. Sin embargo, incluso sin el accidente, el grupo Starry había preparado muchos medios financieros para adquirir su negocio familiar. Si el grupo Starry necesitara matar a alguien por una adquisición tan pequeña, entonces no tendría nada que hacer todo el día más que matar. Ninyue hizo una pausa y dijo. No digo esto para rogar por mi vida. Es simplemente algo de lo que no somos responsables. Ansem frunció el ceño hacia Ninyue por un rato, señaló las vides y la flor, y preguntó. ¿Qué es eso?
La flor gigante y sus enredaderas son una criatura fuerte. Inicialmente, quería obligarte a luchar contra ella. Si lograbas matarla, podría aprovechar la oportunidad y obtener su cuerpo. Sin embargo, si te matan, podría deshacerme de una gran amenaza y aprender más sobre la criatura. Dijo Ninjue. Ansem miró de nuevo la flor y las enredaderas con interés y le preguntó a Ninjue con los ojos entrecerrados. ¿Quieres vivir? ¿Te atreves a dejarme vivir? Preguntó Ninjue. Este es el número 107. Tu familia debería conocer muchos lugares como este. Dame la información y te dejaré ir. Dijo Ansenador. De acuerdo. Ninjue ni siquiera preguntó si Ansem lo dejaría ir después de recibir la información antes de contarle a Ansem todas las ubicaciones. Esta información era lo que Ansem más necesitaba. Solo cuando alcanzara el máximo de puntos de Geno Super podía evolucionar. Si tuviera que depender de sí mismo, dependería mucho de la suerte si pudiera encontrar una super criatura. Con la información acumulada por los Nins durante generaciones, Ansem podría localizar fácilmente las super criaturas. Puedes irte. Ansem ordenó al segador acuático que aflojara el control sobre Ninjue. Sin embargo, el segador acuático todavía habitaba en Ninjue. A menos que la fuerza de Ninjue superara al segador acuático, Ansem todavía podría ordenar al segador acuático que controlara a Ninjue para que se suicidara a miles de kilómetros de distancia. Ninjue estaba aturdido. No esperaba que Ansem lo dejara ir de verdad. Momentos después, Ninjue supo lo que Ansem estaba pensando, pero no reaccionó. Todo lo que dijo fue: La descendencia del instructor Han solo sería amiga de los Nins y nunca un enemigo. Ninjue se volvió para irse sin explicación. Capítulo 405. El poder del ángel. Si el grupo estelar no lo hizo, ¿cómo puedo explicar el accidente de mi padre? Ansem se sintió desconcertado. Aunque Ninjue todavía debía estar ocultando algo y no podía confiar completamente en él. No podía haber mentido por el segador acuático. Además, antes del accidente, su padre les pidió que encontraran a los Nins, lo que significaba que era poco probable que los Nins fueran responsables del accidente. También parecía que el padre de Ansem ya sabía que algo iba a pasar. Sin embargo, bajo esa clase de circunstancias, incluso si los Nins no estuvieron detrás del accidente, ¿nos ayudarían por un favor de hace tanto tiempo? ¿Es mi padre un jugador tan arriesgado? A menos que... La frialdad brilló en los ojos de Ansenador. A menos que las personas detrás del accidente sean los enemigos de los Nins, y los Nins les hagan frente de todos modos. Aunque Ansem había adivinado algo, le era difícil averiguar más. La razón por la que no mató a Ninjue fue que deseaba poder usar esta conexión para obtener más pistas. Con el segador acuático en el cuerpo de Ninjue, Ansem podía decidir la vida y la muerte de Ninjue. Mientras tanto, Ansem podía aprender mucha información de él. Para Ansem, Ninjue era más valioso vivo que muerto. Ansem dirigió su mirada a la flor gigante y las enredaderas del valle. No tenía la intención de correr los riesgos él mismo. Ansem levantó la mano e invocó al ángel sagrado. Siempre se había preguntado cuán fuerte era el ángel sagrado, y esta era la oportunidad perfecta. Al comando de Ansem, el ángel sagrado se transformó rápidamente. Su armadura, cabello y ojos se volvieron dorados. Batía sus alas doradas y voló hacia la flor gigante. Su velocidad no era rápida. En el momento en que llegó a las enredaderas, todas las enredaderas del valle comenzaron a temblar. Cientos de enredaderas gruesas como brazos se abalanzaron sobre ella a una velocidad increíble. El ángel sagrado se movió de repente. Batía sus alas con fuerza, y los cientos de enredaderas de repente parecían lentas en comparación mientras la hermosa figura cruzaba. Cuando el ángel sagrado rozó las enredaderas, se rompieron una tras otra. La flor gigante se encogió rápidamente y emitió ruidos espeluznantes. Las enredaderas restantes comenzaron a temblar y volvieron a atacarla como cadenas de la muerte.
Sin embargo, eso era completamente inútil. Mientras el ángel sagrado pasaba volando, agitó la mano y las enredaderas fueron cortadas como si fueran hierba. Instantáneamente, el ángel sagrado se dirigió a la flor con facilidad. La flor se convirtió de repente en la boca de una bestia con los colmillos descubiertos. Se tragó rápidamente al ángel sagrado que se acercaba. Ansem se arrepintió de no haber puesto la armadura de super mascota en el ángel sagrado. Después de todo, era muy probable que fuera una super criatura. Si el ángel sagrado que acababa de evolucionar era tragado de esta manera, sería una enorme pérdida para Ansenador. Además de ser una super mascota, una mascota humanoide tan bonita era extremadamente valiosa por sí misma. Mientras Ansem se arrepentía, de repente vio que la flor se partía por la mitad. La hermosa figura salió de la flor tan regia como una reina. Su cuerpo ni siquiera estaba teñido de la sangre que brotaba. Supercriatura flor del purgatorio asesinada. No se ganó ningún alma de bestia. Esencia de vida disponible. Sorprendentemente, la voz sonó en la mente de Ansem, haciéndolo sentir emocionado. En el pasado, ni siquiera podía romper los ojos del pequeño gruñidor dorado, mientras que ahora incluso su mascota podía matar a una supercriatura como si matara a una hormiga, lo que hacía que Ansem se sintiera irreal. ¿Increíble? ¿Realmente increíble? Esta chica es aún más increíble que el rey gusano de roca dorado, que también es una supermascota. Ansem no volvió en sí hasta que el ángel sagrado regresó a él. La abrazó emocionado y estuvo a punto de besarla en las mejillas. Ansem no tenía pensamientos lascivos. Fue solo un movimiento inconsciente. Sin embargo, aunque el ángel sagrado dejó que Ansem la abrazara, levantó la mano hacia los labios de Ansem, por lo que Ansem solo besó su fría armadura. Ansem estaba aturdido y miró su hermoso rostro, que estaba completamente inexpresivo. Ansem frunció el ceño y recuperó al ángel sagrado. Caminando más profundo en el valle, Ansem vio un cristal verde del tamaño de un balón de baloncesto, que era la esencia de vida de la desaparecida flor del purgatorio. Ansem tomó el cristal y comenzó a lamerlo. El líquido frío se convirtió en una frescura y llenó el cuerpo de Ansem mientras bebía. Ansem sintió como si todo su cuerpo estuviera limpio. Esencia de vida de la flor del purgatorio consumida. Se ganó un punto de Geno Super. Poco después, Ansem escuchó la emocionante voz, que lo impulsó a lamer la esencia de vida con más fuerza. Después de consumir toda la esencia de vida, Ansem había adquirido 8 puntos de Geno Super más. En este punto, tenía 68 puntos de Geno Super en total. Aunque Ansem no había ido a un centro de pruebas por un tiempo, estimó que su índice de condición física debería estar cerca de los 30, que era el mismo que el de un evolucionador de sangre sagrada. Incluso antes de que Ansem alcanzara el máximo de puntos de Geno Super, ya se había acercado a este número. Ansem realmente estaba ansioso por obtener su supercuerpo en la piscina de evolución. En ese momento, su cuerpo debe volverse increíblemente fuerte. Si llegas demasiado tarde, ni siquiera serías un enemigo digno, y mucho menos un amigo. Ansem pensó de repente en lo que dijo el Hijo del Cielo y sonrió. Aunque el Hijo del Cielo evolucionó antes, no fue fácil para él obtener su índice de condición física por encima de 100. En comparación, de acuerdo con la velocidad a la que Ansem estaba mejorando, cuando alcanzara el máximo de puntos de Geno Super y entrara en el santuario del segundo dios, todo lo que tenía que hacer era adquirir algunos puntos de Geno aleatorios para tener un índice de condición física superior a 100. Un evolucionador con un índice de condición física superior a 100 sería considerado un evolucionador de élite en cualquier lugar. Y para Ansem, eso ya estaba a su alcance. Capítulo 406. Asignación especial. Ansem invocó al gruñidor dorado y tuvo una experiencia aún mejor que conducir un coche deportivo de alta gama. Mientras la montura corría, Ansem sintió que los objetos que estaban a su lado retrocedían como un borrón.
Además, en la espalda del gruñidor dorado, Ansem no sintió absolutamente ningún bache. En menos de una hora, Ansem ya había regresado al refugio de armadura de acero. Este viaje le habría llevado 1 o 2 días antes, y esta no era ni siquiera la velocidad máxima del gruñidor dorado. Ansem estaba eufórico. Con la velocidad del gruñidor dorado y las ubicaciones de las supercriaturas que aprendió de Ninjue, podría matar fácilmente a muchas supercriaturas en poco tiempo para poder evolucionar lo más rápido posible. Hansen quería cazar las supercriaturas en la espalda del gruñidor dorado inmediatamente, se contuvo. No pasaría mucho tiempo antes de que tuviera que hacer un examen de graduación. También había una decisión que tomar sobre su rango militar y posición. Todo esto tenía una tremenda influencia en el futuro de Ansem, así que planeó maximizar sus puntos de geno super durante el descanso antes de servir en el ejército y después de graduarse. Después de regresar al refugio, Ansem contactó a Lin Beifeng, ya que había prometido venderle la armadura de hormiga fantasma, que ya no necesitaba. Lin Beifeng estaba encantado de tener en sus manos la armadura de hormiga fantasma. Todavía faltarían de 2 a 3 años para que él maximizara sus puntos de geno de sangre sagrada, así que podría usar la armadura durante mucho tiempo. Independientemente de las razones prácticas, Lin Beifeng estaba contento con su aspecto de todos modos. Ansem no le tomó dinero en efectivo a Lin Beifeng, sino que le pidió que recogiera algo de carne de sangre sagrada para que Ansem pudiera llenar sus puntos de geno de sangre sagrada, que ahora tenía 85. Actualmente, Ansem no tenía tiempo para cazar criaturas de sangre sagrada, teniendo en cuenta todo lo que tenía en su plato. Lin Beifeng no podía recolectar tanta carne de sangre sagrada con tan poco tiempo de anticipación. Sin embargo, Ansem no tenía prisa y le pidió a Lin Beifeng que le diera la carne cuando la tuviera. Ansem tenía que prepararse para el examen de graduación y otros procedimientos, así que tendría que quedarse en el refugio de armadura de acero por un tiempo. Esa criatura parecida a un fénix es la más cercana al refugio de armadura de acero. La mataré cuando tenga tiempo. Si le pongo la armadura de super mascota al ángel sagrado, debería poder resistir las llamas. Si pudiera tener un alma bestia de esa criatura, entonces sería tan bueno. Cuando Ansem regresó a Halcón Negro, sus compañeros de cuarto estaban todos en el dormitorio. Era raro que ninguno de ellos estuviera en el santuario de Dios, así que fueron a la cafetería a pasar el rato. Habían acordado de antemano que ninguno de los muchachos podía traer a un acompañante. Ansem pensó para sí mismo. Ansem, ¿a dónde piensas ir después de graduarte? Sisi Kang le preguntó a Ansem con un brazo alrededor de los hombros de Ansem, medio borracho. Dejaré que la IA decida por mí, Dijo Ansem sin poder hacer nada. Aunque Ansem quería servir en el barco de guerra donde estaba Ji Yanran, incluso si tuviera que ser solo un soldado, ni siquiera pudo averiguar en qué barco de guerra estaba Ji Yanran. Ansem no planeaba tener una carrera en el ejército, así que no importaba a dónde fuera si no podía ver a Ji Yanran, siempre y cuando no lo enviaran al frente a convertirse en carne de cañón. Incluso si lo enviaban al frente, todavía era una élite que se graduó de la escuela militar, por lo que seguiría siendo un oficial en lugar de un soldado común. Además, él era el jefe del escuadrón especial, lo que también sería tomado en cuenta por la IA. Por supuesto, podría usar conexiones para decidir la posición exacta en la que servía. Sin embargo, eso no significaba mucho para Ansem y tomaría algo de esfuerzo. Los compañeros de cuarto estaban hablando y riendo, charlando sobre sus sueños y ambiciones. No volvieron al dormitorio hasta la medianoche. Ansem rara vez tenía tiempo para disfrutar de la vida escolar. En estos días, se centró en aprender conocimientos teóricos, así como el idioma antiguo. Aprender el idioma antiguo parecía fácil. Sin embargo, si realmente quisiera entender el significado de la Sutra Dongsuan, le llevaría mucho tiempo y energía. Ansem no sintió que fuera una misión difícil.
Estaba tan curioso por la Sutra Dongsuan, un arte marcial que permitía a un ser humano romper el vacío con su propio cuerpo y teletransportarse al santuario de Dios, sonaba como un cuento de hadas para él. Incluso en una era como esta, en la que las artes marciales se habían desarrollado mucho, ninguno de los semidioses se atrevió a decir que podía desgarrar el vacío con su propio cuerpo. Si pudiera practicar la Sutra Dongsuan, nadie en la alianza sería mi rival. Ni siquiera necesito ser tan bueno como Dongsuan. Si soy la mitad de bueno que él, seguiría siendo invencible en la alianza. Incluso los semidioses no significarían nada para mí. Cada vez que Ansem tenía esos pensamientos, su sangre empezaba a hervir, lo que lo motivaba a aprender los caracteres arcaicos. Afortunadamente, como los genes de la humanidad estaban altamente desarrollados en estos días, todos tenían cerebros más fuertes que las generaciones anteriores. Muchas personas no evolucionadas con sus puntos de geno maximizados tenían fuertes habilidades de memoria, y Ansem era especialmente sobresaliente. No le costó mucho esfuerzo aprender. Se necesitó paciencia para aprender el idioma antiguo. Pero una vez que dominó el idioma, realmente pudo leer la Sutra Dongsuan. Ansem disfrutó de unos días sin cazar y matar. Todo lo que hizo fue teletransportarse al refugio para disfrutar de la carne de sangre sagrada que Lin Beifeng le envió y estudiar en Halcón Negro. Pronto, llegó el momento del examen de graduación. Aunque Ansem había controlado su fuerza muy bien, seguía siendo el número 1 absoluto en la prueba y se convirtió en comandante en el ejército. Cada escuela militar solo tenía algunas cuotas para ese tipo de honor. Sin embargo, en función de las calificaciones de Ansem y su contribución a la escuela, su rango era bien merecido. En 48 horas, la IA tomaría una decisión sobre su asignación. Hermano An, lo siento. Cuando llegó el momento de que Ansem comprobara dónde estaba asignado, Wang Mengmeng se le acercó con la cabeza gacha. Ansem sintió que no se atrevía a mirarlo. Su voz era tan baja que Ansem apenas podía distinguir lo que estaba diciendo. ¿Qué pasa? Ansem sonrió y le frotó la cabeza a Wang Mengmeng. Aunque Wang Mengmeng tenía 20 años, Ansem sentía que seguía siendo una niña pequeña. Hermano An, lo siento. Usé mis conexiones para asignarte a la fuerza de mechas donde voy a ir sin tu consentimiento. Hermano, lo siento mucho. Wang Mengmeng estaba básicamente susurrando. Su rostro estaba rojo y estaba evitando el contacto visual. No es gran cosa. La fuerza de mechas a la que irás definitivamente es buena. Probablemente debería agradecerte por eso. Dijo Ansem, buscando información sobre su asignación. Sin embargo, la información que se mostraba en la pantalla hizo que Ansem hiciera una pausa. Capítulo 407, Daphne. Hermana, ¿la fuerza de mechas a la que te vas a unir se llama Daphne? Ansem miró la información que la IA mostraba con incredulidad. ¿Daphne? Se supone que debemos ir a la fuerza real de mechas. Wang Mengmeng miró la pantalla sin dudar y también se sorprendió por la información. Claramente decía que Hansen estaba asignado a la cocina del buque de guerra Daphne. ¡Qué extraño! Cometieron un error. Wang Mengmeng se puso ansiosa y marcó un número con su comlink. Poco después, Wang Mengmeng tenía una expresión extraña en su rostro. ¿Quién hizo esto? Ansem preguntó con calma. La información que se mostraba era muy extraña. No le decía la ubicación exacta ni siquiera el número de las tropas. Todo lo que sabía era que iba a servir en la cocina de un barco de guerra llamado Daphne. Un comandante que se graduó de una escuela militar fue asignado a una cocina. Eso era raro pero posible. Sin embargo, solo era posible para los varios barcos de guerra principales de la Alianza, que no incluían a Daphne. Ansem no lo creería si nadie hubiera manipulado su asignación. No lo sé. Las conexiones que usé no pudieron hacer nada. Tu asignación fue decidida por la IA central. Nadie podría cambiarla sin la máxima autoridad. Wang Mengmeng de repente abrió mucho los ojos y lo miró.
Hermano, ¿le pediste a alguien que hiciera esto? Si fuera yo, no te hubiera preguntado quién fue. Hansen reflexionó y preguntó. ¿Es posible que pueda averiguar quién hizo esto? Wang Mengmeng negó con la cabeza, con cara de confusión, y dijo. No tenemos suficiente autoridad para acceder a esa información. Sin embargo, solo unas pocas personas podrían hacer esto. ¿Es posible que el grupo estrellado estuviera detrás de esto? Hansen preguntó de nuevo. Eso es improbable. Aunque los Nins tenían algo de influencia en el ejército, no tendrían esa alta autoridad. Y podríamos saberlo si fueran ellos. Wang Mengmeng negó con la cabeza y dijo. Entonces no hay que pensarlo. Estoy bien con cualquier puesto. Si alguien quería que fuera allí, iré a echar un vistazo. Hansen tenía una actitud relajada al respecto, ya que no podría resistirse a alguien que pudiera hacer esto de todos modos. Además, las autoridades de la alianza siempre fueron respetuosas de la ley. No se preocupaba de que nadie le hiciera daño. Incluso la cocina necesita un mayor. Me pregunto qué tipo de lugar es Daphne. Hansen incluso se sintió esperanzado. Todavía tenía 3 meses antes de registrarse en su puesto asignado. Hansen planeó utilizar ese periodo de tiempo para maximizar sus puntos de Geno Super. Sería ideal si pudiera evolucionar antes de servir en el ejército. Afortunadamente, Hansen estaba a solo 3 puntos de Geno de sangre sagrada de alcanzar el máximo, gracias a la carne que Lin Beifeng le proporcionó. Durante los 3 meses, Hansen podía elegir quedarse en Black Hawk o volver a casa. Los compañeros de cuarto del 304 tuvieron una última cena con Wang Mengmeng y sus amigas. Todos se sentían un poco sentimentales. Al final, fueron a un karaoke holográfico. Sisi Khan cantó una canción llamada El hermano que compartió mi litera, que hizo que las chicas se humedecieran los ojos. Hermanos, nuestro tiempo acaba de comenzar. En el camino para conquistar el universo, nos volveremos a encontrar. Cuando nos veamos, espero que recuerdes mi cara, porque todas las demás partes de mi cuerpo estarían decoradas con medallas. San Yang saltó sobre la mesa y exclamó en el micrófono. Todo lo que Hansen recordaba era que había bebido mucho y todos los demás también. Al final, se abrazaron, gritando y saltando, cantando la canción llamada Mi futuro no es un sueño. Hansen no recordaba mucho más que eso. Aunque podía mantenerse sobrio usando Hadeskin, Hansen decidió no hacerlo. A veces, no necesitaba estar sobrio en la vida, y esta era una de esas ocasiones. Sé que mi futuro no es un sueño. Cuido cada minuto. Mi futuro no es un sueño. Mi corazón late con esperanza. Sé que mi futuro no es un sueño. Cuido cada minuto. Mi futuro no es un sueño. Mi corazón late con esperanza. Cuando Hansen dejó Black Hawk, no se lo dijo a ninguno de sus amigos, sino que salió solo por la puerta. Mirando hacia atrás al lugar donde había estudiado y vivido durante 4 años. Incluso Hansen se sintió emocionado. La tristeza de irse y la ansiedad de reunirse con su familia lo hacían dudar si estaba feliz o triste. Mi vida acaba de comenzar. Hansen se giró y se fue, caminando hacia el puerto espacial y abordando la nave espacial que lo llevaría de vuelta a casa. No hay lugar como el hogar. Hansen sintió que el dicho era muy cierto, ya que los días que pasó en casa fueron los más cómodos en años. Comiendo y charlando con su madre y su hermana, viendo juegos con Sang Danfeng, Hansen se sentía en la cima del mundo. Había algunas personas en el mundo que aún podían ser las más íntimas en su vida a pesar de la separación más larga. Inicialmente, Hansen se preocupaba de que los Nins buscaran problemas, pero no hicieron nada. Hansen había estado usando el segador acuático para observar a Ninjue y tenía algunas ideas sobre lo que estaban haciendo los Nins. Después de enterarse de la relación entre Hansen e Instructor An, todo el clan se sorprendió. Solo investigaron un poco y prohibieron a cualquiera que se metiera con los Hans.
Hansen tenía mucha curiosidad por saber qué hizo el Instructor Han en el pasado para que los Nins le tuvieran tanto miedo hasta ahora. 13 evolucionadores de sangre sagrada no eran fáciles de cultivar ni siquiera para una gran corporación como el Grupo Estrellado. Debieron haber gastado mucho dinero y esfuerzo en ello. La desaparición de 13 buenos luchadores ni siquiera provocó una represalia por parte de los Nins. Incluso pidieron a todos que evitaran los conflictos con Hansen, lo que sorprendió a Hansenador. Sin embargo, Hansen también se sintió más tranquilo. Al menos no tenía que preocuparse por la seguridad de su familia cuando cazaba supercriaturas en el santuario de Dios. El primer objetivo era naturalmente el pájaro de fuego en la montaña nevada. Antes de partir, Hansen todavía hizo mucha preparación. Tenía que maximizar sus puntos de Geno Super lo más posible antes de registrarse en Daphne, lo que llevaría más que solo el pájaro de fuego. Pajarito, aquí voy. Hansen se puso en camino montando el gruñidor dorado, sintiéndose bastante emocionado. Cuando no había nadie cerca, Hansen le ordenó al gruñidor dorado que se transformara en su forma más grande y corriera a toda velocidad. Hansen ni siquiera podía empezar a describir lo rápido que era. Cada paso que daba acercaba a Hansen 50 pies a su destino. Hansen sintió que el gruñidor dorado era una especie de monstruo antiguo. Con el gruñidor dorado, Hansen confiaba en que podría cazar muchas supercriaturas en 3 meses. De lo contrario, le llevaría mucho tiempo simplemente viajar.